Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta transmisión de ICC Portadores de su Presencia. Sabemos que nuestra nación todavía no se ha recuperado del todo, pero confiamos en Dios, ese pueblo que ora, que está allí fervientemente, convencido de que si su pueblo se humilla delante del Señor, podremos tener sanidad en nuestra nación. Así que en esta hermosa noche le invito para que te unas conmigo a orar, no solamente presentando nuestra enseñanza, sino también orando una vez más por nuestra nación. Y tú puedas decirle en esta hora: Padre, te damos gracias una vez más por regalarnos la oportunidad, el privilegio de reunirnos, así sea de esta forma virtual. Presentamos delante de ti, Señor, esta enseñanza, que tú seas hablando a nuestro corazón, seas hablando a nuestro espíritu, Señor, y seamos convencidos de todo lo que tú quieres hablar a nuestro ser. Pero también oramos especialmente por nuestra nación. Padre, te pedimos, Dios, que tú seas interviniendo, que tú seas obrando, Señor. Son días difíciles, Señor, que atravesamos como país. Y sabemos, Señor, que el único que puede meter su mano eres tú. Por eso te pedimos hoy por cada uno de los del presidente, de las personas que están encabezando esta lista, Señor, y aquellas personas que han ido a manifestar, Señor, su inconformidad, tanto de cualquiera de los bandos, Señor, te pedimos, oh Dios, que tú seas teniendo misericordia, y no solamente de ellos, Señor, sino también de nosotros. Te pedimos, Dios, que tú seas fortaleciendo también nuestra vida, nuestro ser. Te pedimos, Dios, que en esta nación que tanto necesita de Cristo, Señor, sea resplandeciendo tu luz. Padre, hoy adoramos tu nombre, hoy bendecimos tu nombre, porque lo que tú nos has llamado a través de la palabra es hablar de las buenas nuevas de salvación, y eso es lo que haré en esta noche. Padre, te pido que seas fortaleciendo cada corazón, seas animando cada vida, aún en medio de las malas noticias. Señor, hoy venimos a hablar de la buena noticia, que es Cristo Jesús, la esperanza gloriosa. Te damos honra, te damos honor y te damos exaltación en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que me acompañes a estudiar hoy el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 25 al verso 37. Sé que es un tema muy conocido que lleva como título El buen samaritano, y hoy quiero que vayamos a la escritura y estudiemos y podamos aprender mucho acerca de esto. Dice la palabra de la siguiente manera: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó también de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Quiero que esta es una parábola muy conocida o una historia muy conocida, que cada uno le ha querido dar su propia interpretación. Pero hoy mirando y estudiando la palabra, no hoy, sino me venía estudiándola hace rato, y hay algo interesantísimo acá. Quiero ponerlos en el contexto. Lo primero, quien se acerca
hablar con Jesús, para probarle, para tentarle, es nada más y nada menos que alguien que conocía la ley. Era una persona intérprete de la ley. Cuando hablo de la ley, hablo de la Torá, que es conocida para los judíos el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esta era la ley de la Torá y inclusive quiero que ponerte un poco, o ponerlos un poco en el contexto. El niño hebreo o el niño judío le ponían a estudiar la Torá, ¿sí? Con un verso base o bíblico, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Para hablar de este personaje y para que usted pueda entender a quién Jesús le habla. Y empezaba desde la edad de los 6 años y se aprendían este versículo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y automáticamente aprendía este versículo. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese era el primero que se aprendía el niño de 6 años, era Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Luego empezaba su estudio de la Torá intensamente desde la edad de 6 hasta la edad de 9 años. Es decir, que este intérprete de la ley no era cualquiera, o sea, ellos eran muy, pero muy estudiados en la palabra de Dios. Y por eso se acerca, y no dice que con una buena intención, se acerca con una intención de probar, en otra versión dice, para tentar a Jesús. ¿Con qué propósito? Tentar al maestro. Y él le pregunta, este intérprete que sí conocía la Biblia, que sí conocía la Torá, que conocía los mandatos, las leyes de Dios, le pregunta, ¿qué cosa hago, cierto, de el hacer para tener la vida eterna? ¿Será que este intérprete de la ley no conocía eso? Claro que la conocía. Pero hay algo también interesante y es lo que Jesús responde. Jesús no le respondió de una vez. Jesús responde con otra pregunta. ¿Qué es la pregunta que le hace Jesús? Jesús le pregunta, su respuesta es con pregunta. ¿Qué está escrito en la ley y cómo lees? ¿Cómo está escrito? Ya conociendo el contexto de este intérprete de la ley, que era un judío desde la edad de 6 años que conocía y se la aprendían de memoria, porque a la edad de 13 años se convertían en una persona adulta. Es decir, llamaban al joven y le pedían que dijera de memoria la Torá, que es, o sea, de memoria. Y si se aprendía la Torá para el judío, se consideraba una persona responsable para entregarle las llaves, para darle muchas responsabilidades. Es decir, que este judío a la edad de 13 años se convertía en una persona responsable y adulta que conocemos en nuestra cultura, que es a la edad de 18 años. Entonces, ¿por qué? Porque si había sido muy diligente en aprender la palabra de Dios y tener cuidado de aprenderla, pues tendría cuidado de todas las cosas porque ya había en el temor de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ahora este no era cualquiera y le dice, ¿cómo lees? A ver, recuérdame qué dice la ley. Y él responde, ¿cierto? Dice el versículo que se lo sabía la Torá, Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, que ya lo cité ahorita, y que Jesús también habla acerca de la definición del gran mandamiento, porque también a Jesús una vez le preguntaron, y dinos cuál es el gran mandamiento, que está resumido de la siguiente manera, porque muchos me preguntarán, y ya lo hemos estudiado, la ley también es Éxodo capítulo 20, no me voy a detener ahí porque quiero estudiar o hacer el contexto. Estoy haciendo la introducción para que usted pueda entender un poco mejor. Éxodo capítulo 20 está todo lo que son los mandamientos de Dios. Del versículo 3 hasta el verso 8, ¿sí? Empieza diciendo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo quiero que hoy volvamos a recordarlos.
En el verso 4 está el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. El mismo mandamiento está hasta el verso 6, que es el número 2. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera, cuarta generación de los que me aborrecen, y hago millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. En el verso 8 está el cuarto mandamiento: acuérdate del día de reposo para santificarlos. Estos 4 mandamientos que están del verso 3 al verso 8, usted allí en casa puede, si no los tenía, pues resaltarlos para que los pueda recordar. Tienen que ver todo con Dios. Por eso el mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente. Y el segundo es igual y semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo dice también la Torá, pero está basado en esta parte de los mandamientos. No sé si me estoy haciendo entender. El verso 12 hasta el verso 17 tiene que ver no con Dios, sino con el prójimo, donde nos dice honrar a padre y madre, donde nos dice no matar, donde nos dice no cometer adulterio, no hurtar o no robar, no hablar falso testimonio y no codiciar. Entonces, si resumimos los mandamientos, están los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con Dios, y el segundo, ¿cierto? El otro paquete de los 6 mandamientos restantes tienen que ver con el prójimo. Aquí es importante que aún en medio del pueblo del Señor, muchos, si hiciéramos una evaluación de los mandamientos, creo que muchos se rajarían. Arrancarían a decir: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. El segundo diríamos: no tomar el nombre del Señor en vano. Y tercero, santificar las fiestas. Y bueno, y siguen ahí. Pero realmente los mandamientos es como están aquí. Éxodo capítulo 20, búsquelo allí en su Biblia y apréndalos de la manera correcta, porque a veces ni siquiera estudiamos la palabra como es. Nos inventamos un poco de cosas y las sacamos del contexto. Así que este hombre, intérprete de la ley, sabía muy bien los mandamientos y sabía el resumen o la forma resumida de los mandamientos dados, ¿cierto?, por Dios a través de este versículo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Está resumido los 10 mandamientos ahí: 4 con Dios y 6 con el prójimo. ¿Lo sabía? Sí. Sabía que tenía que hacerlo con su alma, con sus fuerzas y con la mente. Hay gente que dice que con la mente no. La mente sí, claro que sí. Debemos ser gente entendida. Aquí es importante conocer la palabra de Dios. Ese es nuestro primer punto: conocer la palabra de Dios. El intérprete estaba muy bien. Ahora, Jesús le responde en el verso 28 de Lucas 10. Jesús le dice: bien, respondió bien, haz esto y vivirás. Levíticos capítulo 18, versículo 5, Jesús también le responde de una manera maravillosa, especial, que dice la palabra de la siguiente manera. Levíticos 18, versículo 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. ¿Cómo así? Jesús le responde de esta manera. Estás guardando, o sea, no sé si logra entender la respuesta a Jesús. Haz esto y vivirás. Le está diciendo también algo de la ley.
si tú guardas mis estatutos y mis ordenanzas, sí, él lo está haciendo el intérprete porque lo está diciendo, ¿cierto? Los cuales haciendo el hombre va a vivir. Y lo reitera de esta manera. Ahora, Jesús lo que le está diciendo también, le está respondiendo con la misma palabra, pero también le está haciendo un llamado a la acción. Aunque tenía un gran conocimiento de la palabra, de la ley de Dios, tiene poca experiencia en practicarla. Se lo vuelvo a repetir. Jesús le dice, como dice la ley, ¿cierto? De Levíticos, y le dice, ¿has respondido bien? Sí, porque estás guardando los mandamientos y todo eso. Pero haz esto, lo lleva a la acción. ¿Me estoy haciendo entender? Porque Jesús no está tan interesado que como maestro, porque él le dice maestro. Yo me sé mucho de la ley y ellos citaban la ley y la Biblia o los 5 libros de memoria, pero Jesús no está interesado en que se los repita porque él los conoce, porque él está también diciendo a través de este verso, sino le está haciendo un llamado a la acción, porque tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios, pero tiene poca experiencia en practicar. Porque de niño, como yo les explicaba, la conocían. Ahora, ¿qué podemos sacar hasta aquí para nosotros? Dirían, no, eso es para allá, para ellos, porque a ellos sí los obligaban a aprenderse la ley y todo eso. Que muchas veces hay 2 clases de personas dentro de los que dicen ser cristianos. Unos que estudian o se saben la Biblia de tapa a tapa, pero poco la practican. Y hay otros que ni siquiera la leen. La dejan abierta en el Salmo 91 y pare de contar. O algunos dicen, ni siquiera tienen la Biblia física. No, la tengo en el celular. No es que sea malo, sea pecado, pero ni siquiera la abren en el celular. A eso me refiero. No tenemos ni idea de lo que está escrito en ella. Cuando la Biblia es un manual de vida tomada. Yo hice un estudio y me parecía muy interesante que los mandamientos donde nos dice no matarás, ¿sí? Tiene que ver con el prójimo, está constituida en nuestra constitución política, que hay un artículo donde dice que todos tenemos el derecho a la vida. ¿Y cómo se llama eso? No matar. ¿De dónde se ha sacado algunas cosas de la constitución nuestra, de la misma Biblia? Pero el pueblo del Señor no ha tenido en cuenta eso. ¿Por qué existe la justicia? Nos habla de no robar, ¿cierto? Y en la Constitución también nos habla de el derecho a la integridad, bueno, un sinnúmero de cosas. Hay otro artículo que nos habla de que tenemos derecho al buen nombre. Y usted mira en la Biblia, en el mandamiento, dice, no hablarás falso testimonio. ¿Cómo se llama eso? Derecho al buen nombre. ¿De dónde lo sacó el ser humano o los que inventaron nuestra Constitución? La sacaron de la misma Biblia. O sea que aún cosas que nos rigen tienen que ver con los mandatos y principios de Dios. Pero, como hablo, muchos no la conocen. La Biblia nos enseña cómo escoger un gobernante y está ahí. La Biblia nos enseña cómo dominar la lengua, cómo tener un hogar feliz, pero la gente está más entretenida en otras cosas que realmente conocer su manual de vida y su constitución política, que es nuestras sagradas escrituras. La gente no lee la palabra de Dios. Cuando les decimos vamos a declarar palabra de vida, no es lo que a mí se me ocurra, sino Dios, lo único que respalda es su palabra. No lo que yo diga, sino su palabra. No podemos recalcar o decir algo que no sabemos. No sabemos promesas, no sabemos a veces ni cómo orar, y la palabra se puede orar. Pero el pueblo le falta conocimiento porque no lee.
A este intérprete era sobrado de demasiada conocimiento. Hay gente que también se aprende la Biblia, pero para sacársela a los otros e inventarse cosas que no son. Y eso tampoco es el propósito del que usted y yo hoy leamos la Biblia. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver con el buen samaritano? Pues bastante, porque el contexto que empieza Jesús a hablarle a un intérprete de la ley, le está diciendo, conoces mucho de la ley, sabes que debes amar a Dios y que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Como si tú haces eso, ¿cierto? Te está llamando a la acción. Tienes mucho conocimiento, pero muy poca experiencia en practicar lo que estás leyendo. Aquí Jesús por eso lo lleva a un caso práctico para que este intérprete de la ley pueda ver que por más que él supiera de la ley, interpretara la ley, estaba vacío, simplemente era algo teórico y no algo vivido. Jesús, en el verso 29, le dice, él queriendo justificarse, ¿quién? El intérprete. Asimismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Será que él no iba a saber quién era el prójimo? Claro que sabía. La palabra prójimo es el sinónimo, es próximo, o sea, significa alguien que está ¿qué? Cercano. Jesús ahora le dice a este intérprete que no es solamente el hecho de memorizárselo, ni debatir la palabra, sino que debe actuar en base a ella. Muchos sabemos que debemos no maldecir, sino bendecir. No lo podemos saber. Pero en el momento estoy poniendo ahora mi ejemplo, en el momento de llegar a ejecutarlo, ¿qué es lo que usted hace? ¿Lo maldice? Y Jesús eso es lo que le está diciendo al intérprete. Te lo sabes muy bien, pero muy poco para entender quién es tu prójimo. Y Jesús dice, bueno, te voy a explicar quién es tu prójimo. Jesús era tremendo para que entendiera, claro, práctico, y empieza a explicar. Desde el verso 30 le dice, Jesús le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. El contexto biográfico de Jerusalén a Jericó era bastante peligroso, ellos lo sabían y era conocido, escúcheme bien, como el camino de sangre, en razón de que la sangre que allí se derramaba de las muertes que ocurrían a causa de los ladrones, o sea que era un contexto muy familiar para ellos. Y Jesús le dice que ahí empiezan a aparecer varios personajes en la historia. Primero me dice que un hombre que va en ese camino que era muy peligroso, que está siendo despojado, o sea, lo roban, hay un grupo ahí, ladrones. Y algunos le dan un poco de interpretación, ¿cierto? Pero yo quiero ir a lo que Jesús está hablando, ni más ni menos. Un grupo de ladrones, no dice el grupo, dice cayó en mano de ladrones, no sabemos si era 1, 2, eran 3, 4, 5, no, eso ya dijo, sería chisme y mentira. Pero aquí dice que cayó en mano de unos ladrones, o sea que eran varios. ¿Y qué hicieron? No solamente lo robaron, sino que lo hirieron, se fueron y lo dejaron casi, dice, medio muerto. O sea que tuvo que haber sido una golpiza, no sé cómo sería, pero dice que lo dejaron muerto, casi muerto. Ahora nos habla el primer grupo, ladrones, que fomentan o causan esta situación tan difícil para este hombre. No dice por qué iba dice que iba de Jerusalén a Jericó. Ya uno no puede inventar, ¿no? Que aquí, que Jerusalén, que Jericó significa. No, aquí simplemente los ladrones suscitaron esta situación. Segundo grupo aparece aquí, en el verso 31. Aconteció que descendió
un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Dentro de este mismo grupo entra un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los ladrones, ahora el sacerdote, dice un sacerdote y un levita. Muchos hablan y dicen, no, es que el sacerdote le faltó misericordia, le faltó esto, le faltó aquello, el levita igual. Pero acuérdate de algo, yo me puse a mirar esto y dije, por muchos años me habían explicado de esta manera, pero estudiando me di cuenta de lo siguiente. Ellos estaban cumpliendo la ley. Vamos a mirarlo. Libro de Números, capítulo 19. No que fueran malos. Jesús no estaba poniendo en vergüenza al sacerdote y al levita. Números, capítulo 19, versículo 11. La ley, ¿qué dice? El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Verso 13. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre el inmundo, será, y su inmundicia será sobre él. Otra cosa que nos habla ahí mismo, versículo 16, por favor. Cualquiera que tocare algún muerto o espada sobre la faz del campo, algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días será inmundo. Verso 22. Y todo lo que el inmundo tocare será inmundo, y la persona que lo tocare será inmunda hasta la noche. Ahí en Levítico capítulo 21, versículo 11, por favor. Dice, ni entrará, y es la ley de los sacerdotes, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Es decir, que Jesús no está avergonzando al sacerdote diciendo, estos faltos de amor y de misericordia. No, Jesús no está diciendo eso. Porque si no se hubiera sentido mal el intérprete de la ley, ¿cierto? Está hablando de... Porque este intérprete de la ley me hace ver que de pronto era un fariseo. ¿Por qué digo que un fariseo? Porque los fariseos creían en la vida eterna como tal, que había resurrección, que había todo esto. Pero Jesús le da el ejemplo del sacerdote y del levita. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la ley? Que si ellos, dice aquí, volvamos acá, versículo 31. Que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Por qué pasó de largo? Porque si el sacerdote iba a ofrecer sacrificio y lo mismo el levita, ¿qué pasaba? Pues no podía hacer el sacrificio porque quedaba inmundo. ¿Ellos conocían la ley? Sí. Y Jesús le está diciendo, el sacerdote y el levita conocen la ley y pasan de alto, o sea, la saben tan bien que la están practicando supuestamente de esa manera. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, en el verso 33 entra en acción otro personaje. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quién eran los samaritanos? Bueno, y uno dice, pero ¿por qué ahora el samaritano? El samaritano era la mezcla de las tribus del norte con el pueblo asirio. Y estos no se trataban entre sí. Tenemos un ejemplo. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Jesús está hablando con la samaritana. El verso 9, ella misma le dice a Jesús de la siguiente manera. Juan 4, 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Qué pasaba entre los samaritanos y los judíos? No se tratan entre sí. Y tenían problemas, primero porque para el judío ellos no eran raza pura, eran mezclados. Y usted, si quiere, vaya, estudie mejor el segundo libro de Reyes,
Allí encontramos del capítulo 17, usted puede mirar algunas cosas. Por tiempo hoy no puedo explicarle más acerca de eso. Pero las tribus del norte fueron la división que causó el hijo de Salomón. O sea, no fue ni culpa del Roboán, sino culpa del mismo Salomón. Ya vimos eso, ¿no? Que puso el leva, que puso la renta. Bueno, todo eso usted ya se lo vio. Y en esa causa de división, cuando el pueblo se va y le dice, disminúyenos la carga, él le dice, no señor, escucha el consejo de los jóvenes y dice que antes se le va a multiplicar. Y con justa razón, pues van a alegar, ¿cierto? En eso se levanta Jeroboam y se lleva 10 tribus y queda el reino dividido. El reino dividido de los hijos de David con Judá y con Benjamín y parte de algunos levitas. Pero los otros hijos quedan en las tribus del norte, que son llevados por Jeroboam. Y allí Jeroboam, o sea, esas tribus del norte se pierden, fueron llevados cautivos por los asirios. Y yo creo que usted se acuerda de Acab, el papá de Acab compra a Samaria y la constituye como su capital. De ahí, entonces ya usted puede entender, usted mira los libros de Reyes y ahí usted va entendiendo un poco más. ¿Para qué lo llevé al contexto de contarle de los samarios, de los samaritanos? Ellos no se llevaban bien. Y lo que Jesús está diciendo es, a este samaritano es el que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Verso 33. Que iba de camino también vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué hace este samaritano que fue movido a misericordia? Se acerca a este hombre, ¿cierto? Venda sus heridas, le echa aceite, vino y poniéndolo en su cabalgadura, lo lleva al mesón y cuidó de él. ¿Qué significa el aceite y el vino? No se utilizaba simplemente para curar las heridas, sino que también se usaba en la alabanza judía, o sea que el sacerdote y el levita también llevaban estos implementos que manejan aceite y el vino. Usted sabe que dentro de las leyes estaba que ellos eran los que tenían que colocar el aceite, ¿cierto? Y todo lo que tenía que ver también con el vino en el templo. Ahora, fallan al no aplicárselo al hombre que se encuentra por el camino para aliviar su sufrimiento. Pero este samaritano hace las acciones, reversa las malas conductas que tuvieron los ladrones. Los ladrones lo robaron, que fue despojarlo, lo lastiman, lo hieren y lo dejan casi muerto. Pero, ¿qué es lo que hace la reversa de este samaritano? ¿Qué es lo que él ayuda? No solamente le sana, ¿cierto? Sino que también lo cura y lo lleva a un lugar, lo llevó al mesón, era conocido como un hospital, para que cuiden de él. Y no solamente eso, antes de irse, saca 2 denarios y los da al mesonero. ¿Qué eran los 2 denarios? Constituyen 2 días de paga para un obrero cualquiera. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 2. También nos dice aquí. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Ahora, este samaritano está pagando 2 días más para que lo cuiden. ¿A cambio de qué? Dice que lo iba a recompensar. ¿A cambio de qué? A cambio de nada. O sí dice que el samaritano recibió prebendas y tesoros. No. Entonces, las acciones que hace el samaritano
devolviendo lo malo que hicieron estos personajes. Ahora, Jesús le está diciendo, ahora la pregunta de Jesús, ¿quién? En el verso 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Jesús le dice, bueno, ahora dime, ¿quién realmente es el prójimo? O sea, está colocando ladrones, segundo escenario, sacerdote y levitas, y el último, samaritanos. Ahora le dice, ¿cuál de estos realmente del que estaba herido allí es el prójimo? ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ya sabemos que el sacerdote y el levita, cumplidores de la ley, aún ellos no estaban haciendo nada malo, ¿o sí? No, iban a hacer su tarea y se sabían la Torá bien. Y sabían que si se quedaban ahí en el camino, pues ¿qué iba a pasar? Pues, y quedarían inmundos y no podrían ofrecer el sacrificio. Pero los ladrones, Jesús le dice, quizás alguno que está violentando la ley. Sí, porque la ley que él sabe dice, no robarás, no matarás, no codiciar, porque para llegar a robar, porque codicia a lo de los demás. O sea que habían un grupo que quizás no sabían la ley y la estaban violentando. Habían otros que se la sabían de memoria y la estaban cumpliendo al pie de la letra. Pero había otro grupo, que yo llamo grupo, que podría ser el grupo del samaritano. Y Jesús le está diciendo lo siguiente y nos está diciendo lo siguiente. El amor es mucho más importante que cumplir la letra de la ley. Oseas capítulo, el profeta Gomelo. Oseas capítulo 6. Dios, un chiste ahí. Oseas capítulo 6 dijo, guan. Bueno, ahí para que, en medio de tanto estrés. Oseas capítulo 6, versículo 6, Jesús, o más bien Dios, dice en su palabra. Porque misericordia, ¿qué? Quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Qué es lo que estaba haciendo el sacerdote y el levita? Mucho conocimiento, mucho sacrificio, mucho holocausto, pero poca misericordia. Y el temor de Dios, poco a poco. O sea, no es tanto a decir yo lo hago así, a la ley, a la letra. Y Dios está diciendo, nos está diciendo hoy, no es tanto de saber mucho de la Biblia y poco que la apliquemos. Porque el samaritano, uno diría, oye, el samaritano, ¿por qué sale ahí? Porque entendió aún por su instinto, o sea, de pronto, dice, fue movido ¿a qué? Fue movido a misericordia. Para él fue más importante. No crea que el samaritano no conocía la palabra. Porque la misma mujer samaritana le dice, nuestros padres dicen que es en Jericín donde tenemos que adorar, en el monte. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y nos habla de que Jesús hizo muchas cosas dentro de esta cultura y le está poniendo un ejemplo. Ahora, ¿será que los samaritanos no conocían? Tenían que conocer también parte de la ley. Porque para ellos, o sea, ellos eran mezclados, ¿sí? Y la mezcla fue mucho después de que fue dada la Torá. ¿Es así o no es así? Las tribus se dividieron ya cuando ya no estaba Moisés, ya no cuando estaba David, fue mucho más allá. Y cómo alguien que es excluido había entendido cómo era amar al prójimo. Y no estos que sabían mucho de ley, pero poco la aplicaban. El samaritano era excluido. Y Jesús lo que está diciendo es, necesitamos entender
más que la Biblia me la sepa de tapa a tapa, necesito vivirla. Está el intérprete de la ley, está Jesús explicándole qué es el prójimo y que de nada le sirve saberse la Biblia si él no la aplica. Santiago, carta de Santiago, capítulo 2, versículo 14 hasta el 17, por favor, leamos. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados, saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Qué me está diciendo hoy la Biblia? Que de nada me sirve decir que yo amo a Dios, que tengo amor, que me sé la Biblia, que soy paciente, que soy... Pero si no hay una demostración de esa fe, la misma Biblia me dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero hay otros que solo lo han basado en decir que yo doy mercados a los más necesitados, porque muchos hablan del buen samaritano, es solamente para dar mercados. Y eso no está hablando de solamente dar mercados. Está diciendo no es solamente aprenderme la Biblia de tapa a tapa y no practicarla. Porque ese fue el problema del intérprete de la ley. Se la sabía. Pero en el momento de aplicarla al prójimo, no la aplicaba. Efesios capítulo 2, carta de Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9. Dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Hay muchos que dicen: yo ayudo no sé qué, pero de la fe nada. Y lo que me está diciendo la palabra es: si yo digo confesar a Cristo, si yo digo leer la Biblia, si yo digo hacer todo esto, la manifestación de mi fe será mi forma de actuar, o sea, mis obras. Y aplicados en las personas más cercanas, al prójimo. Porque nosotros nos relacionamos ¿con quién? ¿Con extraterrestres? Con las personas, con el prójimo. ¿Y con quién es que más chocamos? Con el techo, con la ventana, con la puerta. El computador con la impresora. No muestre estrés. Con la impresora no. ¿Con qué es que usted choca más y roza más? Con el prójimo. Y Jesús le está diciendo, ¿qué es lo que Jesús termina casi diciéndole? Y casi yo también ya voy cerrando. ¿Qué Jesús termina diciéndole a este intérprete de la ley y le revuelca su vida? Él responde y dice: pues no fue el que sabía la ley, porque yo sé que un sacerdote y un levita no podían quedarse allí. Obviamente los ladrones ocasionaron esto por la falta de no interpretación de ley. Pero hay otro que está no solamente resarciendo el error de otros, sino que también está usando la misericordia, la sabe pero la aplica. Y era una deshonra que se supone que alguien que era excluido, que no debía, por eso ellos decían, son samaritanos, no cumplen la ley, estaba haciendo misericordia. El intérprete le dice, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Cuál es la invitación hoy que Dios hace a nuestra vida, que hace a nuestro corazón? Que hagamos lo mismo. ¿Con quién? Con el prójimo. O sea, si usted, le va a poner un ejemplito así rapidito. Gálatas capítulo 5,
versículo 23. Yo sé que esto es difícil. Mansedumbre, templanza, nos habla del fruto del Espíritu. Mansedumbre, templanza, voy a leerlo desde el 22 para que usted. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanzas. Contra tales cosas no hay ley. Se lo voy a simplificar de esta manera para que me lo entienda. Yo podría ser este intérprete de la ley que digo que para heredar la vida eterna debo dar fruto del Señor. Y lo digo de la siguiente manera, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Muy bien, bravo, se lo sabe, ¿cierto? Pero ahora hay alguien que me dice que es a mi prójimo a quien yo tengo que aplicar esta verdad. Para eso es la ley, para eso es la palabra. Y entonces, el ejemplito más claro. Yo soy manso, pero no menso, señores. ¿Sí? La Biblia no dice eso, dice mansedumbre, templanza. Y cuando nos habla de templanza o mansedumbre, es una persona que el prójimo, la persona que está más cercana a nosotros, viene y nos dice un sinnúmero de cosas y usted no le dice el doble, señor. O como uno hacía cuando niño, le saca la lengua, ¿no? Mire mi mamá, le voy a decir a mi mamá. No, sino usted mantiene ¿qué? Pero más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra todas las cosas no hay ley. Se lo sabe muy bien, intérprete de la ley. Pero Jesús está diciendo, ve y haz tú lo mismo. Practique lo que usted dice saber. ¿Con quién? Con el prójimo. ¿Es fácil? No. Templanza es que si este vino a provocarme, yo tengo dominio propio. Jesús dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. O sea, todo lo que le decían. Y Jesús mantenía la calma y el dominio propio bien. Porque hoy muchos podemos sabernos esto de memoria, pero al momento de irlo a practicar, hay otros que quizás serían como este grupo que ni siquiera son quebrantadores de la ley. Y Jesús nos está diciendo hoy, basta ya de decir la fe sin obras es muerta. Yo ayudo a todo el mundo, pero para que me vean. ¿Usted no se ha dado cuenta que estamos en la moda de las selfies? Entonces usted está entregando un mercado y lo que hace tu mano derecha no lo sepa tu mano, usted ya se lo sabe, ¿no? Su mano izquierda. Nos habla de que es saber la palabra, pero hay otros que no la saben, que quizás puede ser como el grupo de cuáles. Está diciendo que no, que pueden violentar la ley y hacen daño a su prójimo por no conocer la palabra. Y Jesús quiere que sepamos la palabra, pero que la practiquemos como hizo este samaritano que supuestamente no era santo, sacro, inmaculado y bueno, y todas estas cosas. Hoy hay muchos que saben Biblia, ¿cierto? Pero poco practicándola. Jesús o Dios nos ha mandado en su palabra a no maldecir, sino a bendecir. No maldigáis. Y si a usted alguien lo maldice, usted... ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Y todo tiene que ver con el prójimo. Nosotros podremos sabernos los mandamientos de pe a pa, pero si no los practicamos con las personas que son nuestro prójimo, ¿de qué nos sirvió? Espero que usted haya entendido esta palabra. Porque por años nos llevaron fue a ser misericordiosos, ayudar y no sé qué. Pero el contexto de la palabra que Jesús está diciendo es, basta ya de saberte mucha Biblia y practica lo que dices con relación
al que está más cercano. Quien va a notar realmente si eres cristiano o no es tu prójimo. Porque en una congregación todos somos santos. Todos somos súper lindos. Pero aún en el prójimo dentro de nuestra casa, tenemos que evidenciar que esto que leemos realmente no es solamente teoría o letra, sino que está siendo vivida todo el tiempo, constantemente. Jesús quiere cristianos auténticos, no fingidos. Vemos muchos cristianos en las calles cuando van manejando diciendo Dios le pague, cuando alguien los encerrona. Ahí usted ve realmente quién es cristiano y quién no. Aleluya, gloria sea al Señor. Señor, te lo mando. Llévatelo, te lo envío, Señor. ¿Cierto? O realmente que ve uno como que, ni es que me la sacó. No se trata de eso, se trata de el prójimo realmente vea quién es Cristo en nosotros. Creo que este intérprete de la ley, su mundo fue cambiado. Que no era simplemente que se supiera la Biblia desde la edad de los 6 años, sino que él practicara realmente lo que eran los mandamientos. Porque cuando yo amo a Dios, honro a Dios, voy a tolerar al que está al lado mío. Y es muy complicado. Entonces, la invitación hoy es a saber Biblia, pero no para recitarla como loros, sino a vivirla y a practicarla con el que está a nuestro lado. Porque si no la practicamos o no la, mejor dicho, no la sabemos, podemos ser violentadores de la ley. Y eso tampoco nos exime de decir es que yo no sabía, porque causamos daño. ¿Se acuerda del grupo del ladrón? Bueno. Entonces, creo que a usted ya le quedó clarito hoy. Y nos cambió un poquito la perspectiva del buen samaritano. Un pocotón. Pero poder comprender y entender qué es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos auténticos en todo lo que hacemos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, en esta noche, por enseñarnos a través de tu palabra y hoy la oración, Señor, es para que nos ayudes a ser aquellos hombres y mujeres, Señor, que no son violentadores de tu palabra, pero que tampoco se saben esto de memoria y no la viven. Señor, necesitamos ser gente que no solo conoce de la palabra, sino que la vive. Es muy difícil, no es fácil, Señor. Solo se puede lograr en tu nombre, Señor, y con tu ayuda. Padre, hoy por hoy lo que vemos es un mundo de caos por la ausencia de temor de Dios en el corazón, porque aún los que decimos ser cristianos, muy poco conocemos de tu palabra y por ello tampoco hay temor en nosotros. Y esto es la ausencia tuya en nuestro corazón. Tu palabra nos decía, Señor, en el profeta Oseas, que tú prefieres, Señor, misericordia quiero más, Señor, que sacrificios. Y el temor, el conocimiento de tu palabra, porque trae temor tuyo, que los holocaustos. Hoy nos presentamos delante de ti y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser aquellas personas que reflejen a Cristo en todo lugar. Este samaritano reflejó quién gobierna su vida y hoy necesitamos, Señor, evidenciar frente a los que están a nuestro alrededor quién es Cristo en nosotros, resarciendo lo que muchos han causado, daños y heridas, como lo hizo este grupo, Señor, estos ladrones, Señor, que hirieron, lastimaron por falta de conocimiento de tu palabra, pero otros, Señor, simplemente porque conocían tu palabra, pero no la vivían, no pudieron resarcir ni ayudar a este hombre. Padre, hoy tú nos estás llamando a ser cumplidores de tu palabra, pero, Señor, más de esto es mostrar a Cristo en todo lugar y en todo momento. Te adoramos, te damos honra y exaltación en el nombre de
en el nombre que es en todo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Espero que esta palabra haya quedado grabada en su corazón y de aquí en adelante podamos ser aquellos hombres y mujeres que no solamente decimos que amamos a Dios, sino que leemos su palabra y que la practicamos, porque estamos evidenciando al Dios al cual servimos y al cual honramos. Esperando que tengan todos una feliz noche, sabiendo que seguimos orando por nuestra nación. Todavía no hemos bajado los brazos, seguimos orando por nuestra nación. Y así que cada día que tú estés allí, acuérdate de orar por los que están en autoridad, por aquellos que salen a la calle también, aún a representar el pueblo. Todos, aquí no hay ganadores ni perdedores. Hay gente que puede perder un familiar querido y perder aún la vida en medio de esta lucha. Así que a orar porque Dios traiga sanidad a nuestra tierra, sanidad a nuestra casa, que es Colombia, este hermoso país que Dios nos ha plantado. Entonces seguimos orando, seguimos confiando en que Dios hará y traerá su respuesta. Para todos, una feliz noche y 1000 bendiciones para todos.